Rodrigo Montemayor lanzó 3 billetes arrugados sobre su canasta de dulces. «Lárgate. Esto es una empresa, no un mercado callejero». Valentina recogió los billetes en silencio, sin levantar la mirada. En 3 minutos, ese mismo hombre estaría sudando frío frente a 12 inversores japoneses que nadie podía entender, mientras la vendedora de dulces traducía en perfecto japonés, mandarín y alemán el contrato que sellaría una negociación de $47 millones. El edificio Montemayor Financial Group se alzaba como una aguja de cristal en el corazón del distrito financiero. 42 pisos de acero y ambición que proyectaban una sombra larga sobre las calles donde Valentina Huerta caminaba cada mañana con su canasta de dulces. Tenía 27 años, piel morena, cabello negro recogido en una coleta sencilla y una blusa bordada color fucsia que su abuela le había regalado antes de morir. La canasta de mimbre contenía chocolates, caramelos de tamarindo, paletas de cajeta y gomitas importadas que conseguía en el mercado mayorista a las 5 de la mañana. La historia de Valentina con los idiomas había comenzado antes de que pudiera recordar. Su madre, Rosa Elena, había trabajado 15 años como secretaria bilingüe en una empresa automotriz de Yokohama. Allí conoció a su padre, un técnico mexicano enviado a Japón para capacitarse. Se enamoraron, se casaron, y Rosa Elena juró que su hija crecería hablando japonés e inglés como lenguas maternas. Cada noche, mientras otras madres leían cuentos en español, Rosa Elena alternaba entre los 3 idiomas, tejiendo en la mente de su hija una flexibilidad lingüística que los científicos apenas comenzaban a entender. Cuando Valentina tenía 12 años, la fábrica donde trabajaba su padre en México cerró. La única opción fue aceptar un contrato en Guangzhou, China. 3 años vivieron allí, en un departamento diminuto cerca de la zona industrial. Valentina asistió a una escuela local donde era la única extranjera. La necesidad de sobrevivir socialmente hizo lo que ningún curso podría. En 6 meses entendía mandarín, en 1 año lo hablaba con fluidez, en 2 años soñaba en él. El alemán llegó de manera diferente. A los 19 años, ya de vuelta en México y con su padre enfermo, Valentina encontró trabajo como mesera en un restaurante alemán en Polanco, llamado Schwarzwald. Los dueños, un matrimonio de Múnich jubilado en México, tenían una regla estricta. Todo el personal debía hablar alemán dentro de la cocina. Era su forma de mantener viva la nostalgia. Para Valentina, fue una universidad gratuita de 3 años. Herr Müller corregía su pronunciación mientras ella servía schnitzel. Frau Müller le prestaba novelas en alemán que Valentina devoraba en el metro, pero fueron los cursos nocturnos en el CONALEP los que completaron su arsenal. 3 noches por semana, después de trabajar 12 horas entre el restaurante y la venta de dulces, Valentina asistía a clases de comercio exterior. Ahí aprendió terminología legal básica, estructuras de contratos internacionales y los fundamentos del lenguaje empresarial que conectaba todo lo que ya sabía. El francés y el portugués fueron más fáciles, extensiones naturales de su español y su oído entrenado. Los aprendió como quien aprende dialectos de una lengua que ya domina. Ahora, a los 27 años, Valentina conocía cada edificio del distrito financiero. Sabía en cuáles la dejaban entrar, en cuáles la ignoraban y en cuáles la echaban como si fuera una plaga. El edificio Montemayor pertenecía a la 3ª categoría, pero ella insistía cada semana porque los empleados de los pisos inferiores le compraban a escondidas. Esa mañana de marzo, el vestíbulo estaba inusualmente vacío. El guardia que siempre la detenía estaba distraído hablando por radio sobre una emergencia en el piso 38. Valentina vio su oportunidad y caminó directo hacia los elevadores, mezclándose con un grupo de empleados que entraban con prisa. El elevador subía. Piso 15, 20, 25... Los empleados fueron bajando uno a uno hasta que Valentina quedó sola.
No sabía exactamente a dónde iba, pero algo la impulsaba a seguir subiendo. El panel marcó 38 y las puertas se abrieron a un pasillo de mármol blanco que nunca había visto. Había caos, secretarias corriendo con carpetas, ejecutivos gritando por teléfono. Un hombre de traje gris discutiendo en un idioma que Valentina reconoció de inmediato como japonés. Pero su japonés era terrible, mezclado con palabras en inglés mal pronunciadas. Valentina se quedó paralizada junto al elevador, observando el desastre. Una mujer de tacones altos casi la atropella sin verla. Un joven con auriculares pasó a su lado y le arrebató un chocolate de la canasta sin pagar, metiéndoselo en la boca mientras seguía caminando. Ella no dijo nada. Estaba acostumbrada a ser invisible. La puerta de cristal al fondo del pasillo estaba abierta y dejaba ver una sala de juntas enorme. Adentro, sentados en sillas de cuero negro, había 12 personas de rasgos asiáticos vestidos impecablemente. En la cabecera, un hombre de unos 50 años se pasaba la mano por el cabello canoso con desesperación. Era Rodrigo Montemayor. Valentina lo conocía por las revistas de negocios que a veces encontraba en la basura. Lo que esas revistas no contaban era la historia detrás de la historia. Rodrigo había heredado la empresa de su padre hacía apenas 2 años, después de que don Fernando Montemayor muriera de un infarto en esta misma sala de juntas. La empresa estaba al borde de la quiebra cuando Rodrigo tomó el control. Había pasado 24 meses trabajando 18 horas diarias, sacrificando su matrimonio, su salud y su cordura para mantener vivo el legado de su padre. Este acuerdo con los japoneses era su última oportunidad. Si fracasaba, perdería todo: la empresa, los empleados, el apellido que su padre había construido durante 40 años. La presión lo estaba destruyendo desde adentro. Valentina se acercó a la puerta, curiosa. Un hombre joven con audífonos intentaba traducir algo en una tablet, pero los inversores japoneses negaban con la cabeza, visiblemente frustrados. Uno de ellos habló rápidamente en japonés, y Valentina entendió cada palabra. Estaban diciendo que el contrato tenía errores fundamentales en las cláusulas de exclusividad territorial, que el traductor automático había cambiado el significado completo del párrafo 7, que si no se corregía en los próximos minutos, tomarían el vuelo de regreso a Tokio. Valentina sintió un impulso que no pudo controlar. Dio un paso hacia adentro de la sala. En ese momento, Rodrigo Montemayor levantó la vista y la vio. Sus ojos recorrieron la blusa bordada, la canasta de dulces, los collares de colores. Su expresión pasó de la confusión al desprecio en menos de un segundo. Pero lo que Valentina no podía saber era lo que Rodrigo estaba viendo en realidad. No veía a una vendedora ambulante, veía el fantasma de su padre, que siempre le había dicho que no era suficiente. Veía los bancos que amenazaban con embargar, veía a los accionistas que murmuraban que debería vender. Veía todo su mundo derrumbándose, y esta mujer, con su canasta de dulces, era el símbolo perfecto de su pérdida de control. Se levantó de su silla como un resorte. «¿Qué hace esta mujer aquí?». Su voz resonó en toda la sala, más aguda de lo que pretendía, quebrándose en los bordes. ¿Quién la dejó subir? Una secretaria corrió hacia Valentina, intentando tomarla del brazo, pero Rodrigo ya estaba caminando hacia ella con 3 billetes arrugados en la mano. Necesitaba controlar algo, lo que fuera, en medio de este desastre que no podía controlar. Seguridad está colapsado, y dejan entrar vendedores ambulantes a mi piso ejecutivo. Lanzó los billetes sobre la canasta de dulces. Algunos cayeron al suelo. «¡Lárgate! Esto es una empresa, no un mercado callejero». Valentina sintió el calor subir por su cuello. Los 12 inversores japoneses la miraban. Los ejecutivos la miraban. Todos esperando que recogiera los billetes del suelo y desapareciera como el estorbo que creían que era. Se agachó lentamente. Recogió los billetes uno por uno.
Los alisó con cuidado y los guardó en el bolsillo de su falda. Entonces, el inversor japonés principal habló de nuevo. Su tono era definitivo. Estaba diciendo que se terminó, que llamaran a los autos, que esta empresa no era seria y que lamentaban haber cruzado el Pacífico para perder el tiempo. Valentina escuchó cada sílaba, y antes de que pudiera detenerse a sí misma respondió, en japonés perfecto, con el acento de Kansai que su madre le había transmitido, mezclado con las formalidades de Tokio que había perfeccionado viendo películas de Kurosawa. Con el debido respeto, Takahashi-san, el error no está en la intención del contrato, sino en la traducción automática del párrafo 7. La cláusula original garantiza exclusividad territorial en Latinoamérica, no la elimina. El silencio fue instantáneo. Rodrigo Montemayor se quedó con la boca abierta. Los 12 inversores giraron sus cabezas hacia la joven de la canasta de dulces como si hubieran visto un fantasma. El traductor automático dejó caer su tablet sobre la mesa de vidrio con un ruido sordo. Takahashi Kenji, el líder de la delegación japonesa, entrecerró los ojos. Era un hombre de 70 años con cabello completamente blanco y un rostro que parecía tallado en piedra. Había construido un imperio tecnológico desde un pequeño taller en Osaka y no toleraba las sorpresas. Respondió en japonés, su tono midiendo cada palabra como un bisturí. ¿Quién eres tú y cómo aprendiste nuestro idioma con ese nivel de formalidad? Valentina sintió todas las miradas sobre ella. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo, pero su voz salió firme, clara, con la cadencia exacta del japonés formal que su madre le había enseñado. Mi nombre es Valentina Huerta. Aprendí japonés de mi madre, quien trabajó 15 años como secretaria bilingüe en Yokohama antes de regresar a México. También hablo mandarín, alemán, inglés, francés y portugués. El silencio se espesó. Uno de los inversores más jóvenes soltó una risa nerviosa que murió inmediatamente cuando Takahashi levantó la mano. «Demuéstralo», dijo el anciano, esta vez en mandarín. Valentina respondió en el mismo idioma sin pestañear, con el acento de Guangzhou que había absorbido durante 3 años de supervivencia adolescente. «Con gusto, señor. El mandarín fue mi tercer idioma. Mi padre trabajó en una fábrica en Guangzhou cuando yo tenía 12 años. Viví allí 3 años y asistí a una escuela local». Takahashi cambió al alemán, un alemán técnico lleno de términos financieros. ¿Y podrías explicar la diferencia entre una cláusula de exclusividad territorial limitada y una licencia de distribución preferencial? La respuesta de Valentina fluyó en alemán con acento bávaro, cortesía de 3 años sirviendo schnitzel en el Schwarzwald. La exclusividad territorial limitada otorga derechos únicos en una región específica, pero permite sublicencias bajo aprobación. La licencia preferencial solo garantiza prioridad en la negociación, no exclusividad real. Son conceptos que se confunden frecuentemente en traducciones automáticas porque los matices legales varían según el sistema jurídico de cada país. Aprendí estas distinciones en cursos nocturnos de comercio exterior. Rodrigo Montemayor había palidecido. Sus ejecutivos intercambiaban miradas de incredulidad. La secretaria que había intentado sacar a Valentina ahora estaba pegada a la pared como si quisiera desaparecer. Takahashi se puso de pie lentamente. Caminó alrededor de la mesa de juntas con las manos detrás de la espalda, sus zapatos de cuero italiano resonando contra el mármol. Se detuvo frente a Valentina y la estudió como si fuera un objeto de arte inesperado en medio de un basurero. «Señor Montemayor», dijo sin apartar los ojos de Valentina, «¿me está diciendo que tiene una políglota de 6 idiomas vendiendo dulces en su vestíbulo mientras pagan miles de dólares por traductores automáticos incompetentes?» Rodrigo tartamudeó algo ininteligible.
La humillación era completa, frente a los japoneses, frente a sus empleados, frente al fantasma de su padre que seguramente estaría revolcándose en su tumba. Yo no, ella no trabaja aquí, es solo una... ¿Una qué? La voz de Takahashi cortó como acero. Una vendedora ambulante, una mujer pobre, una persona que usted acaba de humillar frente a nosotros lanzándole dinero como si fuera basura. El rostro de Rodrigo se tornó rojo. Por un momento Valentina creyó ver algo más que arrogancia en sus ojos, algo parecido a la vergüenza. Fue un malentendido. Estamos bajo mucha presión y... La presión revela el carácter, señor Montemayor. No lo crea. Takahashi volvió a su asiento y habló rápidamente en japonés con su equipo. Valentina entendió cada palabra. Estaban discutiendo si debían continuar la negociación o marcharse. Las opiniones estaban divididas. Algunos argumentaban que el comportamiento de Montemayor era inaceptable. Otros decían que el negocio era demasiado importante para dejarlo ir por una cuestión de modales. Finalmente, Takahashi levantó la mano pidiendo silencio. «Señorita Huerta», dijo en español con un acento pesado pero comprensible, «¿estaría dispuesta a revisar el contrato con nosotros y corregir los errores de traducción? Le pagaremos por su tiempo, por supuesto». Antes de que Valentina pudiera responder, Rodrigo intervino. Algo en su tono había cambiado, una nota de desesperación que no estaba ahí antes. «Eso es absurdo. No podemos dejar que una desconocida vea documentos confidenciales de esta magnitud. Hay protocolos, hay... Los protocolos que usted menciona», interrumpió Takahashi, «son los mismos que permitieron que un traductor automático arruinara 3 meses de trabajo. Mis abogados en Tokio están esperando confirmación para cancelar el vuelo de regreso. Tenemos exactamente 45 minutos. Rodrigo apretó los puños. Miró a Valentina con una mezcla de emociones que ella no pudo descifrar completamente. Odio, sí, pero también algo más. Quizás el reconocimiento tardío de que esta mujer, esta vendedora ambulante, era su única salvación. «Está bien», masculló entre dientes, «pero si filtra una sola palabra de este contrato, la destruiré legalmente. ¿Entendido?» Valentina asintió una sola vez. «Me he entendido, señor Montemayor». Una secretaria le acercó una silla. Era la primera vez en 5 años, vendiendo dulces en ese distrito, que alguien le ofrecía un asiento. Valentina se sentó en la silla de cuero negro, su canasta de dulces descansando sobre sus rodillas. La mesa de juntas parecía extenderse como un océano de vidrio y acero entre ella y los 12 inversores japoneses. El documento del contrato apareció en una pantalla táctil frente a ella, 47 páginas de términos legales, cifras y cláusulas que determinarían el futuro de 2 empresas. Comenzó a leer. Sus ojos se movían rápidamente absorbiendo cada párrafo, identificando los errores que el traductor automático había sembrado como minas terrestres a lo largo del texto. Los cursos del CONALEP habían valido cada noche de sueño sacrificado. Reconocía las estructuras, entendía la lógica, veía los patrones. En el párrafo 7, la palabra exclusividad había sido traducida como preferencia. En el párrafo 12, la frase derechos de distribución se había convertido en permisos temporales. En el párrafo 23, una coma mal colocada cambiaba completamente el significado de una cláusula de penalización. Los inversores japoneses observaban cada movimiento de sus ojos, cada gesto de su rostro. Takahashi había sacado una libreta y tomaba notas mientras Valentina señalaba error tras error. Rodrigo Montemayor permanecía de pie junto a la ventana, dándole la espalda al grupo. Sus hombros estaban tensos, su reflejo en el cristal mostraba un rostro descompuesto. Valentina se preguntó brevemente qué estaría pensando. Quizás en su padre, quizás en todo lo que había sacrificado para llegar a este momento, quizás simplemente en lo absurdo de la situación, su empresa salvada por alguien a quien había tratado como basura.
La voz de Valentina llenó la sala cuando comenzó a explicar las correcciones necesarias. Hablaba primero en japonés para los inversores, luego repetía en español para el equipo de Montemayor. Su tono era profesional, preciso, sin rastro de la humillación que había sufrido minutos antes. El párrafo 7 debe leerse así, dijo, y procedió a dictar la versión correcta mientras uno de los abogados japoneses tecleaba furiosamente en su computadora portátil. 30 minutos pasaron como si fueran segundos. Valentina había corregido 17 errores críticos, 3 ambigüedades peligrosas y una cláusula que, tal como estaba traducida, habría permitido a Montemayor cancelar el contrato unilateralmente después de recibir la inversión inicial. Cuando terminó, el silencio era absoluto. Takahashi se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo de seda. Sus ojos, cansados por décadas de negociaciones en 5 continentes, brillaban con algo que Valentina no pudo identificar inmediatamente. Respeto, quizás, o sorpresa genuina. En 40 años de negocios internacionales, dijo el anciano en japonés, sabiendo que Valentina entendería. Nunca había visto a nadie dominar los matices legales de 3 idiomas simultáneamente con tanta naturalidad. Su formación debe haber sido extraordinaria. Valentina bajó la mirada por primera vez. Mi formación fue la necesidad, señor Takahashi, y mucha suerte de encontrar personas generosas en el camino. La suerte favorece a los preparados. Eso lo dijo Pasteur, creo. Los murmullos recorrieron la sala. Uno de los ejecutivos de Montemayor soltó una risa incrédula que se ahogó cuando Takahashi lo fulminó con la mirada. Señor Montemayor, continuó Takahashi, volviéndose hacia Rodrigo, creo que le debe una disculpa a esta joven, una disculpa real. Rodrigo se dio la vuelta lentamente. Su rostro era una máscara de emociones contradictorias. La arrogancia luchaba contra algo más profundo, algo que Valentina reconoció porque lo había visto en el espejo muchas veces, la vergüenza de quien sabe que ha actuado mal. Señorita Huerta, dijo Rodrigo, y su voz sonó diferente, más suave. Le debo una disculpa. Mi comportamiento fue inaceptable. No tengo excusa, solo... Se detuvo buscando palabras. Solo le pido que entienda que estamos bajo una presión enorme. Este acuerdo es todo lo que tenemos. Si fracasa, perdemos todo. Eso no justifica cómo la traté, pero quizás explica por qué perdí el control. Era la primera vez que Valentina veía a un hombre poderoso mostrar vulnerabilidad. No sabía si creerle completamente, pero al menos parecía sincero. Acepto sus disculpas, señor Montemayor. Takahashi asintió, satisfecho con el intercambio. Entonces continuemos. Hay 30 páginas más que revisar y nuestro vuelo sale en 4 horas. Los siguientes 90 minutos fueron los más intensos de la vida de Valentina. Tradujo simultáneamente entre japonés, español e inglés, mientras los abogados de ambas partes debatían cada cláusula. Cuando surgían disputas sobre terminología técnica, ella explicaba los matices culturales que afectaban la interpretación de ciertos términos. En un momento, un debate sobre tasas de interés se estancó porque los japoneses interpretaban compromiso financiero de manera diferente que los mexicanos. Valentina intervino, explicando que en la cultura empresarial japonesa un compromiso verbal tenía casi el mismo peso legal que uno escrito, mientras que en Latinoamérica se esperaba mayor flexibilidad en las negociaciones iniciales. Era algo que había aprendido de su madre, quien siempre decía que entender un idioma sin entender su cultura era como tener un mapa sin brújula. Cuando finalmente llegaron a la última página, Takahashi se puso de pie y extendió la mano hacia Rodrigo. «Tenemos un acuerdo, señor Montemayor. 47 millones de dólares en inversión inicial, con posibilidad de expansión a 120 millones en el segundo año». Rodrigo estrechó la mano. Esta vez su sonrisa parecía genuina, mezclada con un alivio tan profundo que casi parecía dolor.
El acuerdo estaba cerrado, pero algo en el ambiente sugería que la historia de Valentina apenas comenzaba. Los inversores japoneses comenzaron a recoger sus documentos mientras las secretarias entraban con champán y copas de cristal. El ambiente en la sala de juntas se transformó de tensión extrema a celebración contenida. Manos se estrechaban, sonrisas forzadas se intercambiaban, y el sonido de las copas brindando resonaba contra las paredes de vidrio. Valentina permanecía sentada en su silla, la canasta de dulces todavía sobre sus rodillas, sintiéndose como una extraña en una fiesta a la que no había sido invitada. Nadie le ofreció champán, nadie la incluyó en las fotografías que el equipo de comunicaciones comenzó a tomar. Era como si hubiera vuelto a ser invisible, su utilidad agotada junto con la crisis. Takahashi se acercó a ella mientras los demás celebraban. «Señorita Huerta, tiene una tarjeta de presentación». Valentina casi soltó una risa. Una tarjeta de presentación. Como si una vendedora ambulante tuviera tarjetas de presentación. «No, señor Takahashi, no tengo». El anciano asintió sin rastro de juicio en su expresión. «Entonces, permítame darle la mía». Sacó una tarjeta de un estuche de cuero negro y se la extendió con ambas manos, en el gesto formal japonés que Valentina conocía también. «Mi empresa tiene oficinas en Ciudad de México. Estamos buscando traductores para nuestro equipo de expansión latinoamericana. Si alguna vez desea un trabajo estable, llámeme». Valentina tomó la tarjeta con manos temblorosas. Era gruesa, elegante, con letras doradas en relieve. Takahashi Industries, presidente y director general. Gracias, señor Takahashi. No sé qué decir. No diga nada. Solo considérelo. El talento como el suyo no debería desperdiciarse en las calles. El anciano hizo una leve reverencia y se alejó hacia su equipo. Valentina guardó la tarjeta en el bolsillo de su blusa junto a su corazón. Era el primer objeto de valor real que había recibido en años, que no fuera comida o monedas sueltas. Una promesa de algo diferente, de un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. Su momento de esperanza fue interrumpido por una mano que le tocó el hombro. Una mano con uñas perfectamente manicuradas, pintadas de rojo oscuro. «Señorita Huerta, acompáñeme a mi oficina. Necesitamos discutir los términos de su compensación y el acuerdo de confidencialidad». Valentina se dio la vuelta. La mujer frente a ella era alta, rubia, con un traje sastre gris que costaba más que todo lo que Valentina ganaría en un año vendiendo dulces. Carolina Esteves. La había visto en las revistas junto a Rodrigo, siempre sonriendo, siempre perfecta. Lo que Valentina no sabía era que Carolina Esteves había nacido Carolina Méndez en un barrio pobre de Nezahualcóyotl. Había crecido compartiendo un cuarto con 3 hermanos, usando ropa de segunda mano, comiendo frijoles 5 días a la semana. A los 17 años consiguió una beca para estudiar administración. A los 20 cambió su apellido. A los 25 había borrado todo rastro de su origen, construyendo una identidad nueva de diseñador y privilegio. Ver a Valentina era como mirarse en un espejo que mostraba todo lo que Carolina había luchado por dejar atrás. La blusa bordada, la canasta de dulces, la humildad silenciosa. Era un recordatorio viviente de quién había sido, de quién seguía siendo debajo de las capas de Chanel y arrogancia. Y Carolina odiaba los recordatorios. Valentina se levantó cargando su canasta. Siguió a Carolina por el pasillo de mármol hasta una oficina esquinera con vista panorámica de la ciudad. El escritorio de Carolina era de cristal negro, completamente vacío, excepto por una computadora ultra delgada y un portarretratos con una foto de ella y Rodrigo en algún resort tropical. «Siéntese», ordenó Carolina, señalando una silla frente al escritorio. Valentina obedeció. La silla era incómoda, diseñada para hacer sentir pequeños a los visitantes, mientras Carolina los miraba desde su trono ejecutivo. «Bien, vamos al grano».
Carolina abrió un cajón y sacó un documento. Este es un acuerdo de confidencialidad estándar. Dice que usted no revelará ninguna información sobre la negociación de hoy, los términos del contrato, los nombres de los involucrados, ni cualquier otro detalle que haya presenciado. Si viola este acuerdo, la empresa tiene derecho a demandarla por daños y perjuicios de hasta $5 millones. Valentina tomó el documento y comenzó a leerlo. Sus cursos nocturnos le habían enseñado a identificar cláusulas abusivas, y este contrato estaba lleno de ellas. Había una sección que la obligaba a no trabajar para ningún competidor de Montemayor Financial durante 5 años. Otra que le prohibía hablar con la prensa sobre cualquier tema relacionado con la empresa, incluso si era para defenderse de acusaciones falsas. «Este acuerdo es excesivo», dijo Valentina. «La cláusula de no competencia me impediría aceptar cualquier trabajo en el sector financiero durante 5 años, y la cláusula de silencio mediático viola mis derechos de libre expresión». Carolina levantó una ceja. Había esperado que esta mujer firmara sin leer, como hacían todos los que se sentaban en esa silla. «¿Ahora también es abogada?» «No necesito ser abogada para leer, solo necesito haber tomado clases de comercio exterior». Algo brilló en los ojos de Carolina. Reconocimiento, quizás. O irritación. «Mire, señorita Huerta, puede firmar este acuerdo y recibir un pago de $500 por su tiempo hoy, o puede negarse a firmar y no recibir nada. Su elección. $500. Era lo que Valentina ganaba en un mes bueno vendiendo dulces. Pero firmar ese documento significaría encadenarse a las reglas de una empresa que la había tratado como basura. «¿Y si propongo modificaciones?» La risa de Carolina fue corta y seca, pero había algo forzado en ella. «¿Modificaciones? Usted no tiene ningún poder de negociación aquí, querida. Es una vendedora ambulante que tuvo suerte de estar en el lugar correcto, en el momento correcto. No confunda coincidencia con valor». Valentina sintió las palabras como bofetadas, pero en lugar de encogerse, algo dentro de ella se endureció. Había escuchado variaciones de esa frase toda su vida, de maestros que no creían en ella, de empleadores que la subestimaban, de extraños que la miraban como si fuera menos. «Entonces no firmaré». La sonrisa de Carolina se congeló. Por un momento su máscara se agrietó y Valentina vio algo debajo. Sorpresa, sí, pero también algo parecido al miedo. «Disculpe, dije que no firmaré. Este acuerdo es abusivo y usted lo sabe. No voy a renunciar a mis derechos por $500. Carolina se inclinó hacia adelante, su rostro transformándose en algo que ya no pretendía ser amable. «Creo que no entiende su situación. Usted entró a este edificio sin autorización. Accedió a documentos confidenciales de una negociación multimillonaria. Si no firma este acuerdo, puedo llamar a seguridad ahora mismo y hacer que la arresten por intrusión y espionaje corporativo». «No fui yo quien pidió mi ayuda», respondió Valentina con calma. «Fueron ustedes, y hay 12 testigos japoneses y una sala llena de ejecutivos que vieron exactamente cómo sucedió todo. Si intenta tergiversar los hechos, será su palabra contra la del señor Takahashi. ¿Quién cree que tiene más credibilidad?» El rostro de Carolina enrojeció. No estaba acostumbrada a que la desafiaran, mucho menos alguien que le recordaba tanto a la persona que había sido. «Está cometiendo un error muy grave, señorita Huerta». «Quizás, pero es mi error». Valentina se puso de pie, tomando su canasta de dulces. Caminó hacia la puerta de la oficina, sintiendo los ojos de Carolina perforando su espalda como dagas. «Esto no termina aquí», dijo Carolina, su voz temblando con una furia apenas contenida. «Voy a asegurarme de que nunca trabaje en ninguna empresa seria de esta ciudad. Una llamada mía y su nombre estará en la lista negra de cada departamento de recursos humanos del país». Valentina se detuvo en el umbral. Se dio la vuelta lentamente.
Señora Esteves, he vendido dulces bajo el sol de 40 grados y bajo la lluvia helada. He sido ignorada, insultada, robada y humillada más veces de las que puedo contar. He dormido en autobuses porque no tenía dinero para el metro. He comido una vez al día para poder pagar la medicina de mi padre. Su voz no temblaba. Sus amenazas no me asustan. He sobrevivido cosas mucho peores que una mujer en tacones tratando de intimidarme. Salió de la oficina sin mirar atrás. El pasillo de mármol parecía más largo que antes. Las secretarias la miraban pasar con expresiones de curiosidad y algo parecido al asombro. Valentina mantuvo la cabeza alta, aunque por dentro sentía que sus piernas podrían ceder en cualquier momento. Llegó al elevador y presionó el botón. Mientras esperaba, escuchó pasos rápidos detrás de ella. «Señorita Huerta, espere». Se dio la vuelta. Era Hiroshi Yamamoto, el abogado japonés que había estado tomando notas durante toda la negociación. Un hombre de unos 40 años con lentes de marco delgado y un traje que, aunque elegante, parecía usado con la comodidad de quien no necesita impresionar a nadie. «Señor Yamamoto», escuché parte de su conversación con la señora Esteves. «Las paredes de cristal no son tan privadas como ella cree». Sacó una tarjeta de su bolsillo. «Esta es mi información de contacto personal. Si ella cumple sus amenazas, llámeme. Tengo colegas en México que estarían muy interesados en representarla». «No tengo dinero para pagar abogados, señor Yamamoto. No le estoy cobrando, pro bono». Sonrió, una sonrisa genuina que suavizó sus rasgos serios. Digamos que personas como Carolina Esteves son la razón por la que el mundo de los negocios tiene tan mala reputación. Alguien tiene que equilibrar la balanza de vez en cuando. ¿Por qué haría eso por mí? No me conoce. Porque admiro el coraje. Y porque hace muchos años alguien hizo lo mismo por mí cuando era un abogado joven, sin recursos, enfrentando a un bufete poderoso. Pago deudas antiguas ayudando a otros. El elevador llegó con un suave campanilleo. Valentina tomó la tarjeta y la guardó junto a la de Takahashi. «Gracias, señor Yamamoto. De verdad. Cuídese, señorita Huerta, y considere la oferta del señor Takahashi. No la hizo por lástima. La hizo porque reconoce el talento cuando lo ve». Las puertas del elevador se cerraron, llevando a Valentina hacia el vestíbulo. 42 pisos de descenso, durante los cuales procesó todo lo que había sucedido en las últimas 3 horas. Había entrado al edificio como una vendedora de dulces invisible. Salía con 2 tarjetas de presentación de ejecutivos japoneses, 0 dinero adicional y una enemiga poderosa que había jurado destruirla. Cuando llegó al vestíbulo, el guardia de seguridad la miró con confusión. «¿De dónde viene usted?» «Del piso 38», respondió Valentina sin detenerse. «Buenos días». Salió a la calle, donde el sol de la tarde golpeaba el pavimento con fuerza. Su canasta todavía estaba llena de dulces sin vender. Tenía trabajo que hacer. Las semanas siguientes fueron extrañamente normales. Valentina volvió a su rutina de siempre. Despertar a las 4 de la mañana, tomar el primer metro al mercado mayorista, cargar su canasta con dulces frescos y caminar por el distrito financiero ofreciendo caramelos a quien quisiera comprar. Pero algo había cambiado dentro de ella. Las 2 tarjetas de presentación permanecían en el bolsillo de su blusa, junto a su corazón, como amuletos de una vida diferente que podría haber sido. Cada noche las sacaba, las miraba, las volvía a guardar. Y cada noche encontraba una razón para no llamar. ¿Qué le diría a Takahashi? Que sí quería el trabajo, pero no tenía ropa adecuada para una oficina. Que nunca había usado una computadora profesional más allá de las prácticas del CONALEP. Que no sabía cómo comportarse en un ambiente corporativo porque toda su vida había estado del otro lado del mostrador. El miedo al fracaso era más paralizante que el miedo a la pobreza. Al menos la pobreza era conocida, predecible, manejable. Un jueves por la tarde, mientras vendía dulces en la plaza frente al edificio Montemayor, vio algo que le heló la sangre.
Carolina Esteves estaba parada en la entrada del edificio, hablando con dos hombres trajeados que Valentina no reconoció. Pero reconoció la forma en que Carolina señalaba hacia ella, el gesto despectivo de su mano, la sonrisa cruel en sus labios. Los dos hombres asintieron y comenzaron a caminar en su dirección. Valentina sintió el impulso de correr, pero se obligó a quedarse quieta. No había hecho nada malo. No tenía por qué huir. ¿Valentina Huerta?, preguntó uno de los hombres al llegar frente a ella. Sí, soy yo, inspectores de la Secretaría de Comercio. Necesitamos ver su permiso de vendedor ambulante. El corazón de Valentina se hundió. Tenía permiso. Lo renovaba religiosamente cada 6 meses, pero sabía exactamente lo que estaba pasando. Carolina había cumplido su amenaza. No podía destruirla en el mundo corporativo, así que la atacaría en el único mundo donde Valentina existía. Sacó su permiso del bolsillo y se lo entregó al inspector. El hombre lo examinó con atención exagerada, buscando cualquier irregularidad. Este permiso es para la zona centro. ¿Sabe que esta plaza pertenece técnicamente al distrito financiero? He vendido aquí durante 5 años sin ningún problema. Las regulaciones cambian, señorita. Vamos a tener que confiscar su mercancía hasta que regularice su situación. Valentina vio cómo el otro inspector tomaba su canasta de dulces, el único sustento de su familia, y la colocaba en una bolsa de plástico negro. «No pueden hacer esto», dijo, su voz quebrándose por primera vez. «Esos dulces son mi inversión del mes. Si me los quitan, puede presentar una queja en nuestras oficinas. Aquí tiene un citatorio para comparecer el lunes». Le entregaron un papel y se marcharon llevándose su canasta. Valentina se quedó de pie en la plaza vacía, el citatorio arrugándose en su puño. A lo lejos pudo ver a Carolina Esteves observando desde la entrada del edificio, una copa de algo en la mano, brindando en su dirección. Las lágrimas llegaron entonces, calientes y silenciosas. No era solo la pérdida de los dulces. Era la injusticia sistemática, la crueldad gratuita, la confirmación de que no importaba cuánto talento tuviera o cuánto se esforzara, siempre habría alguien con más poder dispuesto a aplastarla por diversión. Caminó sin rumbo durante horas. El sol se puso y las luces de la ciudad se encendieron una a una. Terminó en un parque pequeño cerca de su casa, sentada en una banca oxidada, mirando las estrellas que apenas se veían a través de la contaminación. Sacó las 2 tarjetas de su bolsillo. Takahashi Yamamoto, 2 puertas que había tenido miedo de abrir. Sacó su teléfono, un modelo viejo con la pantalla rajada, y marcó el número de Yamamoto. Era tarde, probablemente demasiado tarde para llamar a un abogado importante, pero no tenía nada que perder. El teléfono sonó 3 veces antes de que alguien contestara. «Moshi, Moshi». La voz de Yamamoto sonaba cansada pero amable. «Señor Yamamoto, soy Valentina Huerta, la vendedora de dulces del edificio Montemayor. No sé si me recuerda». «Por supuesto que la recuerdo, señorita Huerta. ¿Está bien?». Suena alterada. Y entonces Valentina le contó todo. Los inspectores, la confiscación, Carolina observando desde lejos. Las palabras salieron como un río desbordado, 5 años de frustraciones mezclándose con la humillación de ese día. Cuando terminó, hubo un largo silencio en la línea. «Señorita Huerta», dijo Yamamoto finalmente, «lo que me cuenta es grave, pero necesito que entienda algo. Estos casos toman tiempo. No puedo hacer que los inspectores le devuelvan sus dulces mañana. El sistema legal no funciona así». El corazón de Valentina se hundió un poco más. «¿Cuánto tiempo? Si presentamos una queja formal mañana a primera hora, podríamos tener una audiencia preliminar en 1 o 2 semanas. Mientras tanto, haré algunas llamadas, pero no puedo prometer milagros. No tengo 1 o 2 semanas, señor Yamamoto. Esos dulces eran mi única forma de ganar dinero. Mi padre necesita medicina todos los días. Sin esa canasta no tengo nada». Otro silencio. «¿Tiene algo que hacer mañana por la mañana?» «No, ya no tengo nada que vender». «Entonces véame en mi oficina a las 9.
Vamos a pelear esto, señorita Huerta. No le prometo que será fácil ni rápido, pero le prometo que no estará sola. La llamada terminó. Valentina se quedó mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de gratitud y terror. Tenía un aliado, sí, pero también tenía un problema que no se resolvería con buenas intenciones. Los siguientes 11 días fueron los más difíciles de su vida. Sin poder vender dulces, Valentina tuvo que buscar dinero de otras formas. Pidió prestado a vecinos que apenas tenían para ellos mismos. Doña Carmen, la señora del departamento de al lado, le dio 300 pesos que había guardado para emergencias. Cuando Valentina intentó rechazarlos, la anciana le tomó las manos y le dijo: «Mija, tu madre me ayudó cuando mi esposo murió. Esto no es caridad, es familia pagando deudas antiguas». Don Aurelio, el zapatero de la esquina, le ofreció trabajo limpiando su taller por las tardes. Pagaba poco, apenas 100 pesos por 3 horas de barrer cuero y ordenar hormas. Pero Valentina aceptó con gratitud. Mientras barría, don Aurelio le contaba historias de su juventud, de cuando él también había tenido que reinventarse después de perder todo en un incendio. «La vida te tumba, mija», le dijo una tarde. «Pero lo que importa no es cuántas veces caes, sino cuántas veces te levantas. Y tú tienes cara de las que se levantan». El padre de Valentina, desde su cama de enfermo, insistió en que vendieran el televisor, el único lujo que les quedaba. Era un aparato viejo, de los que todavía tenían tubo, pero funcionaba y le hacía compañía durante las largas horas en que Valentina estaba fuera. «No, papá, ese televisor te hace compañía cuando no estoy. Tu compañía es mejor que cualquier televisor, mija, y tu futuro vale más que mis novelas de la tarde. Véndelo». Lo vendió. 1.200 pesos que alcanzaron para 5 días de medicina. Cada pastilla que su padre se tomaba era un recordatorio de lo que estaba en juego, de por qué no podía darse el lujo de rendirse. Las noches eran lo peor. Valentina se acostaba exhausta, pero no podía dormir. Su mente repasaba obsesivamente cada error, cada decisión, cada momento en que podría haber hecho algo diferente. ¿Debería haber firmado el acuerdo de Carolina? ¿Debería haber sido más sumisa, más invisible, más de lo que todos esperaban que fuera? Pero cada mañana, cuando veía a su padre luchar por levantarse de la cama con una sonrisa, cuando escuchaba a doña Carmen cantando rancheras en el departamento de al lado, cuando don Aurelio le ofrecía un café antes de empezar a limpiar, Valentina recordaba por qué seguía adelante. No estaba sola, nunca lo había estado. Mientras tanto, Yamamoto trabajaba en el caso. La queja formal fue presentada el viernes. El lunes, Valentina compareció ante un funcionario de la Secretaría de Comercio que apenas la miró mientras le explicaba que su permiso era válido y que la confiscación había sido irregular. El funcionario prometió investigar, pero su tono sugería que la investigación terminaría en algún cajón olvidado. El jueves, Yamamoto la llamó con noticias. «Tengo algo». Uno de mis contactos en la secretaría encontró evidencia de que los inspectores actuaron fuera de protocolo. Aparentemente, recibieron una llamada de alguien en Montemayor Financial pidiendo que vigilaran a una vendedora específica. ¿Carolina? No puedo probarlo todavía, pero todo apunta en esa dirección. Lo importante es que esto cambia las cosas. Ya no es solo una disputa sobre permisos. Es posible interferencia ilegal con actividades comerciales legítimas, potencialmente acoso. ¿Qué significa eso para mí? Significa que los inspectores están en problemas, y cuando los inspectores están en problemas, tienden a cooperar para salvarse a sí mismos. Tengo una reunión con ellos mañana. Con suerte, recuperarás tu mercancía pronto. La esperanza, que Valentina había enterrado bajo capas de desesperación, comenzó a asomar tímidamente. El viernes, 11 días después de la confiscación, recibió una llamada de la Secretaría de Comercio. Los inspectores habían sido suspendidos temporalmente mientras se investigaba si actuaron bajo órdenes de terceros.
y su mercancía sería devuelta esa misma tarde, con una disculpa formal del departamento. Valentina lloró cuando colgó el teléfono. No de tristeza esta vez, sino de alivio. Pero cuando fue a recoger su canasta, encontró algo que no esperaba. Los dulces estaban en mal estado. 11 días en una bodega sin refrigeración habían derretido los chocolates, endurecido los caramelos, arruinado las gomitas. Su inversión de un mes era ahora basura inservible. Miró la canasta destruida durante un largo momento. Luego sacó su teléfono y marcó un número que había memorizado, pero nunca se había atrevido a usar, el de Takahashi. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz contestara en japonés. «Oficina del señor Takahashi, ¿en qué puedo ayudarle?». Valentina respondió en el mismo idioma, su voz temblando apenas. «Buenos días, mi nombre es Valentina Huerta. El señor Takahashi me dio su tarjeta hace algunas semanas y me dijo que lo llamara si estaba interesada en un puesto de traductora». Hubo un breve silencio en la línea. «Un momento, por favor». La música de espera duró exactamente 47 segundos. Valentina los contó todos, cada uno estirándose como una eternidad. «Señorita Huerta». La voz de Takahashi era inconfundible, grave y pausada como el movimiento de un glaciar. «Señor Takahashi, espero no estar interrumpiendo». «En absoluto. De hecho, estaba esperando su llamada. Comenzaba a preocuparme de que hubiera perdido mi tarjeta». Valentina soltó una risa que sonó más como un sollozo. «No la perdí. Solo necesitaba tiempo para decidirme, y algunas circunstancias que me empujaran. Las mejores decisiones a menudo requieren ambas cosas». «¿Ha tomado una decisión?». «Sí, me gustaría aceptar su oferta si todavía está disponible». «Está más que disponible. De hecho, se ha vuelto más urgente. Acabamos de cerrar otro acuerdo con una empresa brasileña y necesitamos a alguien que hable portugués además de los otros idiomas. ¿Cuándo puede empezar?». Valentina miró la canasta de dulces arruinados que todavía sostenía en la otra mano. «El final de una vida, el comienzo de otra. Cuando usted lo necesite, señor». «Excelente. La espero mañana a las 8 en nuestras oficinas de Polanco. Mi asistente le enviará la dirección». «Y señorita Huerta». «Sí, bienvenida a Takahashi Industries». La llamada terminó. Valentina dejó caer la canasta en un bote de basura cercano. Los dulces derretidos, los caramelos duros, las gomitas pegajosas. Todo lo que había sido su vida durante 5 años. No miró atrás. Esa noche, en el pequeño departamento que compartía con su padre, Valentina no pudo dormir. Las preguntas la asaltaban sin piedad. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si cometía errores imperdonables? ¿Y si los demás empleados la rechazaban por su origen humilde? Su padre, desde su cama en la habitación contigua, pareció sentir su inquietud. «¿Estás despierta, mija?» «Sí, papá». «Ven aquí». Valentina se levantó y fue a sentarse junto a su padre. Él estaba más delgado cada día, la enfermedad consumiéndolo lentamente, pero sus ojos todavía brillaban con la inteligencia que le había transmitido a su hija. «Mañana es el gran día, ¿verdad?» «Sí». «¿Tienes miedo?» «Mucho». El padre tomó su mano con dedos frágiles pero firmes. «Cuando tu madre y yo trabajábamos en el extranjero, todos los días teníamos miedo». Miedo de no entender las costumbres, de cometer errores, de que nos despidieran. Pero, ¿sabes qué aprendimos? Que el miedo y la emoción se sienten exactamente igual en el cuerpo. El corazón late fuerte, las manos tiemblan, el estómago se revuelve. La única diferencia es la historia que nos contamos. Si nos decimos que es miedo, nos paraliza. Si nos decimos que es emoción, nos impulsa. Valentina apretó la mano de su padre. «Gracias, papá. No me agradezcas, mija. Solo hazme un favor». «¿Cuál?» «Mañana, cuando entres a esa oficina, no entres como alguien que está tratando de ser suficiente. Entra como alguien que ya lo es, porque lo eres. Siempre lo has sido». Valentina se inclinó y besó la frente de su padre.
Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente cayeron, pero esta vez no eran de tristeza, eran de gratitud. Las oficinas de Takahashi Industries ocupaban los 3 últimos pisos de una torre de cristal en Polanco. Valentina llegó a las 7:45 de la mañana, 15 minutos antes de lo acordado, vestida con ropa prestada de una vecina que había trabajado de secretaria años atrás. La blusa le quedaba un poco grande y la falda un poco corta, pero era lo mejor que tenía. El vestíbulo era diferente al del edificio Montemayor, más cálido, con plantas naturales y una fuente pequeña que producía un sonido tranquilizante. La recepcionista, una mujer joven con rasgos asiáticos, le sonrió genuinamente cuando Valentina dio su nombre. Señorita Huerta, la estábamos esperando. El señor Takahashi la recibirá personalmente. Sígame, por favor. El ascensor las llevó al piso superior. Las puertas se abrieron a un espacio abierto lleno de luz natural. Escritorios organizados en grupos y empleados que conversaban en múltiples idiomas. Valentina escuchó japonés, inglés, español y portugués, mezclándose en una sinfonía de comunicación global. Takahashi estaba de pie frente a un ventanal enorme, observando la ciudad con las manos detrás de la espalda. Al escuchar los pasos de Valentina, se dio la vuelta y sonrió. Señorita Huerta, puntual como esperaba. Buenos días, señor Takahashi. Venga, le mostraré su estación de trabajo. Pero primero quiero presentarle a alguien. La guío a través del espacio hasta una oficina de cristal, donde una mujer de unos 40 años trabajaba frente a 3 monitores simultáneamente. Esta es Akemi Nakamura, nuestra directora de operaciones. Será su supervisora directa. Akemi levantó la vista y evaluó a Valentina con ojos penetrantes, pero no hostiles. Su mirada se detuvo brevemente en la blusa demasiado grande, en la falda demasiado corta, pero no había juicio en su expresión, solo curiosidad. Así que usted es la famosa vendedora de dulces que salvó el contrato de Montemayor. He escuchado mucho sobre usted. Espero que cosas buenas, cosas interesantes, que es mejor. Las personas buenas son aburridas. Akemi se levantó y le extendió la mano. Bienvenida al equipo. Tenemos una prueba de fuego para usted hoy mismo, si está lista. Valentina estrechó su mano con firmeza. Estoy lista. Veremos. Tenemos una videoconferencia con inversores alemanes en 2 horas. Nuestro traductor habitual está enfermo y necesitamos a alguien que maneje alemán técnico financiero. ¿Puede hacerlo? Puedo hacerlo. Bien, use las próximas 2 horas para revisar estos documentos. Le entregó una carpeta gruesa. Si tiene preguntas, pregunte. No hay preguntas tontas aquí, solo respuestas tontas que podrían haberse evitado preguntando. Valentina tomó la carpeta y se dirigió al escritorio que le habían asignado. Era pequeño pero funcional, con una computadora moderna y una silla ergonómica. Comparado con los años de caminar bajo el sol con una canasta de mimbre, era un palacio. Las 2 horas siguientes fueron intensas. Los documentos contenían terminología financiera compleja, derivados, coberturas, exposición cambiaria, ratios de apalancamiento. Valentina reconoció muchos términos de sus cursos del CONALEP, pero había otros que eran nuevos. Tomó notas, buscó definiciones en el diccionario en línea de la computadora, conectó conceptos. Cuando llegó la hora de la videoconferencia, estaba nerviosa pero preparada. La sala de reuniones tenía una pantalla gigante que mostraba a 5 ejecutivos alemanes sentados alrededor de una mesa en Múnich. Sus rostros eran serios, profesionales, escépticos. Takahashi hizo las presentaciones. Cuando llegó el turno de Valentina, simplemente dijo: «Nuestra traductora principal, Valentina Huerta». Los alemanes la miraron con curiosidad evidente. Una joven mexicana traduciendo a alemán financiero no era lo que esperaban. El líder de la delegación alemana, un hombre canoso llamado Heinrich Weber, comenzó a hablar. Su alemán era rápido,
técnico, lleno de referencias a regulaciones europeas y estructuras corporativas complejas. Valentina tradujo sin pausa, su voz firme y clara, convirtiendo cada frase en español fluido para Takahashi y su equipo. Los 3 años en el Schwarzwald habían valido cada schnitzel servido, cada corrección de Herr Müller, cada novela prestada por Frau Müller. Después de 30 minutos, Weber interrumpió la negociación. «Un momento», dijo en alemán. «¿Dónde aprendió usted nuestro idioma? Su acento es de Baviera, pero su vocabulario técnico sugiere formación adicional». Valentina sonrió. «Aprendí de unos restauranteros de Múnich que me emplearon durante 3 años, señor Weber. El vocabulario técnico lo adquirí en cursos nocturnos de comercio exterior y leyendo reportes del Deutsche Bundesbank en mis ratos libres». Weber soltó una carcajada genuina. ¿Cursos nocturnos y restauranteros? Eso es extraordinario. La última vez que conocí a alguien con ese nivel de alemán autodidacta fue mi propio abuelo, que aprendió inglés escuchando la BBC durante la guerra. La tensión en la sala se disipó. Weber comenzó a hacer preguntas más relajadas, interesándose genuinamente por la trayectoria de Valentina. Le preguntó por los restauranteros de Múnich, si todavía estaban en México, si alguna vez había visitado Alemania. «Todavía no he tenido la oportunidad», respondió Valentina. «Pero es uno de mis sueños. Herr y Frau Müller me mostraron tantas fotografías de Baviera que siento que ya conozco cada rincón de Múnich». «Entonces debe venir», dijo Weber. «Sería un honor mostrarle nuestra ciudad y presentarle a mi esposa, que también aprendió español de manera poco convencional, viendo telenovelas mexicanas durante 20 años». La sala estalló en risas. Era un momento de conexión humana genuina, el tipo de momento que ningún traductor automático podría haber creado. El resto de la reunión fluyó sin problemas. Las cláusulas fueron discutidas, los términos negociados, los compromisos establecidos. Valentina tradujo cada matiz, cada subtexto, cada pausa significativa. No era solo convertir palabras de un idioma a otro, era construir puentes entre culturas, entre formas de pensar, entre mundos diferentes. Cuando la pantalla se apagó, Takahashi se volvió hacia Valentina. «Bien hecho, señorita Huerta. Creo que acaba de ganarse unos cuantos admiradores en Alemania». 3 meses después, Valentina ya no era la misma persona que había entrado al edificio con ropa prestada y terror en el corazón. Seguía siendo humilde, seguía siendo trabajadora, seguía siendo la hija devota que cuidaba a su padre enfermo, pero ahora también era la traductora estrella de Takahashi Industries, la mujer que había facilitado negociaciones en 6 idiomas con clientes de 4 continentes. Su escritorio ya no estaba en el espacio común. Tenía una oficina propia, pequeña pero con ventana, y un letrero en la puerta que decía Valentina Huerta, directora de traducción e interpretación. Había podido pagar todas las deudas con los vecinos. Doña Carmen recibió sus 300 pesos con intereses y lágrimas de alegría. Don Aurelio se negó a aceptar el dinero, pero Valentina le compró herramientas nuevas para su taller. El televisor nunca fue reemplazado. En su lugar, Valentina pasaba las noches conversando con su padre, contándole sobre su día, escuchando sus historias de Japón y China, pero esa mañana de junio, el pasado decidió reaparecer. Akemi entró en su oficina con expresión seria. «Tenemos una situación. Montemayor Financial Group solicitó una reunión de emergencia con nosotros. Parece que su acuerdo con los brasileños colapsó y quieren nuestra ayuda para renegociar». Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Rodrigo Montemayor estará presente?» Él y su encantadora prometida. La ironía en la voz de Akemi era palpable. «El señor Takahashi quiere que tú lleves la traducción. Dice que será educativo para todos». 1 hora después, Valentina estaba sentada en la sala de conferencias cuando Rodrigo Montemayor y Carolina Esteves entraron.
El cambio en ambos era notable. Rodrigo tenía ojeras profundas y su traje, aunque caro, colgaba de sus hombros como si hubiera perdido peso. Carolina había perdido parte de su arrogancia. Sus movimientos eran más cautelosos, su sonrisa más forzada. Cuando sus ojos encontraron a Valentina, ambos se detuvieron en seco. ¿Qué hace ella aquí? La voz de Carolina era un susurro agudo. La señorita Huerta es nuestra directora de traducción, respondió Takahashi con calma. Participará en todas las negociaciones relevantes. ¿Hay algún problema? Rodrigo carraspeó. Sus ojos encontraron los de Valentina y ella vio algo que no esperaba. Vergüenza genuina. No, ningún problema. Se sentaron. La reunión comenzó. Los brasileños aparecieron en la pantalla y la negociación se desarrolló durante 2 horas tensas. Valentina tradujo impecablemente, profesional y neutral, sin mostrar ninguna emoción hacia las personas que la habían humillado meses atrás. Cuando la reunión terminó y los brasileños acordaron retomar las conversaciones, Rodrigo se levantó y se acercó a Valentina. «Señorita Huerta, ¿podría hablar con usted un momento?» «A solas», Takahashi intervino. «Lo que tenga que decir, puede decirlo frente a todos». Rodrigo vaciló. Luego asintió. «Quiero disculparme. No solo por cómo la traté aquel día en la sala de juntas, sino por todo lo que vino después». Miró brevemente a Carolina, quien había palidecido. «Me enteré de lo que pasó con los inspectores. No lo supe en el momento, pero cuando lo descubrí, debí haber hecho algo, y no lo hice». Valentina lo estudió. El hombre frente a ella no era el mismo ejecutivo desesperado que le había lanzado billetes. Era alguien que había tenido tiempo de reflexionar, quizás de crecer. «Acepto sus disculpas, señor Montemayor». Carolina se acercó también, aunque cada paso parecía costarle un esfuerzo enorme. «Yo también. Lamento lo que hice. Los inspectores, las amenazas». Su voz era apenas un murmullo. No tenía derecho. Valentina la miró fijamente. Recordó lo que Yamamoto le había contado durante el proceso legal. Carolina Méndez de Nezahualcóyotl, beca de estudios, reinvención completa. Una historia no tan diferente de la suya, pero con decisiones muy distintas. ¿Lo lamenta porque estuvo mal o porque no funcionó? Carolina no respondió inmediatamente, pero algo en su expresión se suavizó, como si una máscara antigua finalmente se estuviera agrietando. «Porque estuvo mal», dijo finalmente. «Y porque usted me recordó a alguien que fui hace mucho tiempo, alguien que había olvidado». Su voz se quebró apenas. «No es excusa, solo quería que supiera». El silencio en la sala era absoluto. Valentina sintió algo inesperado. No perdón exactamente, pero quizás el comienzo de la comprensión. La crueldad de Carolina no venía del privilegio, sino del miedo, del terror de volver a ser quien había sido. «Señora Esteves», dijo Valentina, «hace meses usted me dijo que no tenía ningún poder de negociación. Tenía razón. En ese momento no lo tenía. Pero el poder no es algo que otros nos dan. Es algo que construimos. Y también es algo que podemos usar para destruir o para elevar». Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía bajo ella. «No le guardo rencor. El rencor es un lujo que no puedo permitirme, pero tampoco voy a olvidar. Cada vez que me cruce con alguien como la persona que usted era ese día, voy a recordar este momento, y voy a trabajar más duro para asegurarme de que otras personas como yo tengan las oportunidades que casi me fueron negadas». Se dio la vuelta y miró a Carolina directamente. «Pero si usted realmente ha cambiado, si realmente quiere ser diferente, entonces use su poder para eso, para elevar, no para destruir, porque el mundo ya tiene suficientes personas que destruyen». Carolina asintió, sus ojos brillantes con algo que podrían haber sido lágrimas contenidas. Valentina miró a ambos, a Rodrigo con su vergüenza honesta, a Carolina con su máscara finalmente agrietada. «Ahora, si me disculpan,
Tengo una llamada con Tokio en 15 minutos. Salió de la sala de conferencias con la cabeza alta, dejando atrás un pasado que ya no la definía y caminando hacia un futuro que ella misma estaba escribiendo. Afuera, el sol de la tarde bañaba la ciudad con luz dorada. Valentina Huerta, la vendedora de dulces que hablaba 6 idiomas, la mujer que había sido invisible y ahora era indispensable, respiró profundamente. En algún lugar de la ciudad, doña Carmen estaría preparando la cena, tarareando una canción. Don Aurelio estaría cerrando su taller, guardando sus herramientas nuevas con orgullo. Su padre estaría despierto, esperándola con una sonrisa y una historia que contar. El mundo seguía siendo injusto. Seguía habiendo Carolinas y Rodrigos, personas con poder dispuestas a aplastar a los más vulnerables. Pero también había Takahashis y Yamamotos, manos extendidas en la oscuridad, puentes sobre abismos que parecían imposibles de cruzar, y había personas como ella. Invisibles hasta que dejaban de serlo, silenciosas hasta que encontraban su voz, pequeñas hasta que demostraban que el tamaño no se mide en centímetros ni en cuentas bancarias, sino en la capacidad de levantarse cada vez que la vida te tumba. Valentina miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a hundirse detrás de los edificios. Mañana habría nuevos desafíos, nuevas negociaciones, nuevas oportunidades de demostrar que el talento no conoce fronteras sociales. Y siguió adelante. Si esta historia te emocionó, imagina lo que vas a sentir con la siguiente. Una millonaria humilló al hijo de su empleada doméstica frente a todos sus invitados. Le gritó que no tocara el tablero de ajedrez porque era demasiado sucio para jugar con los niños ricos. Lo que no sabía es que ese niño tenía un don que dejaría a todos en silencio. Dale a suscribirse y mira el próximo video, porque esta historia apenas comienza.